Pero sí difícil de estudiar, porque los libros a veces lo dificultan bastante. De hecho, ahora estoy escribiendo un libro que, si todo sale bien, a fin de año ya va a estar a la venta, en donde simplifica todas este tipo de cosas eh, para que sea más fácil de estudiarlo y que no pase como pasa siempre, que se aburren a la página número 20 y ya no quieren estudiarlo más, para que les sirva a ustedes. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué es la facodinámica? A ver si esto cambia. Ahí está. Lo podemos clasificar o definir como la forma en cómo se comportan los líquidos que ingresan y egresan del ojo durante la cirugía. Esto va a involucrar tanto los procesos propios de la FACO y cómo es que se va a comportar la cámara en todo el proceso y los distintos procesos que va habiendo. Tanto como cuando está todo bien, como cuando tenemos alguna conexión intercámaras o algo que nos dificulta un poco la cirugía. Tenemos que saber que existen, en realidad, dentro de la fluídica tenemos tres partes. Está la irrigación, la aspiración y el vacío, que parecen que son parecidas, especialmente entre lo que es la aspiración, el flujo, el vacío, pero son cosas totalmente diferentes. La irrigación, bueno, es la única forma que nosotros vamos a poder tener para poder mantener armada la cámara anterior, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos que entender que cuando ingresamos en una cirugía de catarata, el peor enemigo que nosotros tenemos es el espacio. No tenemos espacio y siempre tenemos que crear espacio. Ese espacio lo vamos a crear. El ojo, de forma natural, cuando está de forma estanca, lo va a tener con el humor acuoso, ¿no es cierto?, que se encuentra en la cámara anterior y que también baña la posterior. Cuando nosotros rompemos esa estabilidad a través de las incisiones, ese agua empieza a salir, entonces nos empezamos a quedar sin cámara, empieza a aparecer el colapso de la cámara anterior. Entonces nosotros, para poder ingresar adentro, vamos a necesitar algo. ¿Qué cosas podemos tener? Por ejemplo, podemos tener sustancias viscoelásticas, que son estos geles que nos aumentan la cámara anterior, o bien podemos nosotros irrigar y meterle agua adentro de la cámara, ¿no es cierto? Esta irrigación va a estar dada a través de un Baxter de Ringer lactato que va a estar en altura, digamos, que nos va a dar una determinada presión, o bien determinados facos un poco más nuevos, como por ejemplo el Centurión, que nos permiten irrigaciones activas, ¿no es cierto?, que van sensando la presión y nosotros podemos ponerle en relación a la presión que estamos necesitando. Que eso un poquito más adelante después lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo comienza la irrigación? Porque si no tendríamos la pieza de mano y estaría todo el tiempo saliendo agua. No, bueno, eso arranca con el pedal en la posición número 1. Vamos a tener tres posiciones en el pedal. Vamos a tener la posición número 1, que es la irrigación, la posición número 2, que es la aspiración, y la posición número 3, que es la facoemulsificación. ¿Está bien? Bueno, el pedal en posición número 1, vamos a comenzar con la irrigación. Su fuerza o presión estará medida en milímetros de mercurio o en volumen, si no lo hacemos por presión, que va a ser centímetros por minuto. ¿Está bien? Centímetros cúbicos por minuto. Y dependerá de, como hablamos hoy, de la altura de la botella y o de el valor predeterminado de presión o volumen que le pongamos en el faco, ¿cierto? Eso se llama irrigación activa. ¿Para qué sirve todo esto? Para el mantenimiento de la cámara. El mantenimiento de la cámara. ¿Qué es lo que vamos a buscar dentro de la faco? Vamos a mantener la cámara formada, vamos a mantener una presión intraocular relativamente constante, y esto es importante. ¿Por qué? Porque todos los procesos de surge o de descompresión de la cámara al ojo lo lastima, para que lo entendamos de una forma simple.
Sufre la zónula, sufre la posterior y sufren todas las estructuras, el iris, las inserciones y demás, ¿no? O sea que es tan malo una presión elevada como una compresión y descompresión continua, ¿no? Que dentro de la FACO independientemente surge. Es por eso que siempre hay que tener en la cabeza que una buena cirugía de catarata dura poco tiempo, dentro de lo que se pueda, ¿cierto? Pero mientras más rápido se hace, es mejor porque el ojo sufre menos. Esta irrigación también lo que realiza es generar, si hay alguna pregunta, alguna cosita antes de continuar. No. Bien, esto también lo que hace es alejar las estructuras del alcance del FACO, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser muy importante porque digamos, vamos a querer aspirar, destruir y sacar las estructuras que nosotros deseamos y no todo, como por ejemplo el IR, ¿no? Y aumenta el margen de seguridad. Finaliza cuando nosotros soltamos el pedal. Y bien soltamos el pedal, a no ser que lo tengamos en irrigación continua, esta acción de irrigación desaparece. Siempre es importante que irriguemos cuando ingresamos y cuando salimos del ojo. No así la aspiración, que es el pedal número 2. Pero siempre que ingresamos adentro del ojo tenemos que ingresar irrigando, porque si ingresamos sin irrigar, lo más probable es que generemos una lesión. ¿Está bien? Tanto en el endotelio, arriba, o en las estructuras inferiores, como por ejemplo el iris. Y hablemos la cápsula, ¿cierto? Depende del paso en el que estemos. Cuando la presión es excesiva, puede provocar un aumento de la profundidad de la cámara, salida de líquido por la incisión, nosotros nos vamos a dar cuenta, también tiene que ver qué tipo de incisión valvulada hayamos hecho, y también ayuda a la protrusión del iris, pero la protrusión del iris generalmente está relacionada a otra cosa que no vamos a entrar acá. Esto también depende mucho del tipo de incisión que hagamos, ¿no es cierto? Acordémonos que las incisiones grandes, aquellas de que hablamos de 2.2 para arriba, deben ser valvuladas. ¿Cómo se hace la valvulación de la incisión? Entramos en un plano más vertical y cuando ingresa dentro del estroma, horizontalizamos. Entonces de esa manera nos queda una V. Cuando la presión también, entendamos que la presión excesiva también daña el nervio óptico, aunque en lapsos tan cortos como puede ser una cirugía, tampoco es que vamos a causar un gran daño. Cuando la presión es escasa o compite de forma negativa con la aspiración y el vacío, disminuye la profundidad de la cámara, aumenta el surge, es eso de que se nos viene todo encima, ¿no es cierto? Y podemos hacer daño. Entendamos que todo lo que estamos metiendo adentro, sacando algunas segundas manos romas, todo corta, todo rompe. Hay riesgo de Hall, de lesión iridiana, y nuevamente tenemos el problema de cuál es nuestro gran enemigo, que es la falta de espacio. Siempre tenemos que crear espacio, ¿no? Entonces, por otro lado está la aspiración. La aspiración, acordémonos, es el pedal en la posición número 2. Y acá vamos a tener dos grandes fenómenos, también dependiendo con qué tipos de equipos trabajemos. Va a estar el flujo y va a estar el vacío, que son cosas totalmente diferentes. Y a los dos hay que setearlos en la peristáltica y vamos a setear solamente el vacío en el sistema Venturi. ¿Está bien? El poder setear el flujo es espectacular desde el punto de vista de la fluídica y también, si bien los cirujanos se tienen que acostumbrar a trabajar con los dos sistemas, ¿no es cierto? El Venturi es más parecido a un V8, ¿no es cierto? Se aspira todo, te da la sensación de que si mantenés el pedal abajo te traes la retina. Pero en cambio el peristáltico es mucho más delicado y controlado, también es mucho más lento, ¿no es cierto? Bueno, la diferencia es que el flujo es la velocidad con que pasan los fluidos, que pueden venir con pedacitos de catarata, con todo lo que ustedes quieran,
a través de la pieza de mano. Imagínense la velocidad con que pasa el líquido, con que se aspira el líquido, ¿está bien? En cambio, el vacío es la fuerza que hace cuando la punta queda obturada, ¿no es cierto? ¿Cuánta fuerza, cuánta presión le termina metiendo como para poder romper esa obturación y que continúe el flujo, que continúe la velocidad, ¿no es cierto? Gracias al vacío se puede hacer la facoemulsificación. Si no tuviéramos vacío y solamente tenemos flujo, no tendríamos fuerza para poder traernos las cosas que se encuentran pegaditas en la punta. Entonces, también existe lo que se llama surge, o es el colapso de la cámara, y esto surge cuando hay un desequilibrio entre el agua que ingresa y el agua que sale, ¿no es cierto? Hay más agua que sale que la que ingresa. Entonces, estas estructuras que tienen una baja elasticidad colapsan rápido. Ocurre cuando la tasa de evacuación de líquido de la cámara anterior es más alta que la que llena, la irrigación. Se presenta cuando tenemos un valor alto de vacío y baja presión de irrigación. Que la cámara anterior se comprima, exponiendo los planos anteriores de estructuras como la cápsula posterior y el líquido. ¿Cómo evitarlo? Hay que elevar la presión de irrigación, ¿cierto? Tenemos que meter más cantidad de líquido a mayor presión. Elevando, se puede aumentar, por ejemplo, elevando la altura del Ringer lactato, ¿no es cierto? O bien seteando en aquellos que tienen irrigación con presión activa. También, otra cosa, no es solamente irrigar, sino también podemos ver, de acuerdo al tipo de catarata, de acuerdo al tipo de ojo. Acordémonos que estas no son, digamos, las cirugías no son estándares, porque cada ojo es diferente, entonces en todos no podemos utilizar el mismo vacío, el mismo flujo, si bien se hace, digamos, cada cirujano se acostumbra a trabajar con determinados parámetros, pero el ideal es que en determinadas ocasiones nos adaptemos a los tipos de ojos. Por ejemplo, en una pseudoexfoliación o en algún paciente en donde tiene alguna alteración en el iris, porque toma tamsulosina o por un montón de cosas, debilidad de la zona y demás, tenemos que bajar los parámetros y trabajar más lento, más tranquilos, con otro tipo, para no extenderme en otros tipos de técnicas, pero se tiene que entender que no siempre se setea de una determinada manera y así es como se funciona, ¿no? Entonces nos tenemos que ir adaptando, ir viendo a ver cómo se comporta. El ideal es poder trabajar y que nada se mueva, nada de lo que nosotros no queramos se mueva. También, bueno, se puede disminuir el vacío y el flujo, más estrechos y demás. A grandes rasgos, esto lo tenemos que entender, ¿no es cierto? Es que siempre hablan partiendo de la altura de la cabeza del paciente. Si elevamos la botella 65 centímetros por encima de la cabeza del paciente, podemos utilizar un vacío hasta 150, ¿no es cierto? Milímetros de mercurio. Si la subimos 85, de 200 a 250 y 110 centímetros, o sea que 1,10 m por encima, está bastante alto, ya podemos llevarlo a 250, 300 milímetros. Ahora, también tenemos que entender lo siguiente, ¿no es cierto? Que la altura de la botella aumenta la presión. ¿Y cuánto es lo que me aumenta la presión? Lo vamos a tener en esta tabla. Si lo subimos 2 metros, que es un montón, también 2 metros desde la altura de la cabeza se sube eso, ¿no es cierto? Vamos con un apío de 147, 150 milímetros de mercurio, ¿está bien? Ahora, si nosotros lo llevamos a 1 metro, que es más o menos lo que se maneja, entendamos que trabajamos con una presión de 73 milímetros de mercurio. Es un montón. Si entendemos nosotros que el daño nervioso se encuentra a partir aproximadamente, ¿no es cierto?, de los 20 milímetros de mercurio, bueno, estamos bastante más elevados. Digamos, en la de arriba estaríamos en colapso vascular, ¿se entiende? En la de abajo estaríamos, al menos en la diastólica, la venosa, estaría un poco más complicada, ¿no? Y después, bueno, distintos tipos de degradación, ¿no? Para evitar esto,
lo que se tiene que evitar es la hiperpresión, digamos, o la presión elevada sostenida en el tiempo, porque esto lo que va a hacer es un aumento del sufrimiento zonular. ¿Por qué? Porque la zónula, acordémonos, que es la que contiene la cápsula, ¿no es cierto? Y toda la estructura, y esa la estamos tirando hacia abajo. Pérdidas por las incisiones, se puede ver los líquidos más cuando no están valvuladas. Cuando ya perdemos por la secundaria, estamos complicados. Y compromiso del flujo sanguíneo y nervioso, ¿no? Depende también, bueno, de la gravitación, del diámetro del tubo de irrigación y de máquinas si las podemos predeterminar o no. Dentro del tipo de bombas que tenemos las más conocidas, que son la peristáltica y la Venturi, ¿no es cierto? Dentro de la peristáltica tenemos una serie de rodillos que, junto con una bomba de vacío, nos va a ir generando la aspiración, ¿no es cierto? Y a su vez, por otro lado, tiene un determinado dispositivo de flujo que nos va permitiendo setear este tipo de cosas. Esto es mucho más lento, es la rosquita esa que nosotros escuchamos, por ejemplo, no sé, son los facos más limitados, los más simples que tenemos, ¿no? Y después el sistema Venturi, ya esto va con óxido nitroso, si mal no recuerdo, creo que es el tubo blanco ese, es óxido de nitrógeno, en donde ya trabaja a través de un sistema de bombas internas que es muchísimo más fuerte y bueno, este no tiene la capacidad de poder manejar el flujo, pero tiene un vacío que es increíble. ¿Por qué? Porque el flujo está determinado por el tipo de vacío. Es una constante directa. Más vacío, mayor flujo. Después existen otros, pero no se utilizan regularmente. Peristáltica versus la Venturi. La peristáltica, el vacío ocurre cuando está la oclusión. ¿Está bien? El vacío se reduce luego de la desoclusión. El flujo de aspiración y vacío son independientes, se pueden setear y se deben setear de forma independiente. El flujo de salida depende de la velocidad de la bomba. Dando. El tiempo de alcanzar el vacío máximo depende del flujo de salida. En el sistema Venturi, el vacío no depende de la oclusión, siempre aspira. Y también tiene un flujo, ¿cierto? El poder del vacío depende del pedal. A mayor presión, mientras más presionamos, mayor va a ser el vacío que va a tener y el flujo que vamos a tener. Nosotros lo único que podemos hacer en el sistema Venturi es setear el vacío máximo que queremos tener. El flujo de salida es directamente relacionado, proporcional, y el control del flujo de salida es siempre lineal. ¿Está bien? Lineal, ¿qué quiere decir? A mayor pedal, mayor flujo de salida. Entonces, relación entre bomba y parámetros, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, si por ejemplo en el sistema peristáltico ajustamos el ajuste, ¿no es cierto? Lo aumentamos. Si no tenemos oclusión, mejora la flow ability, que básicamente es esta capacidad de ir atrayendo las cosas y manejarnos dentro de la cámara anterior como la vamos necesitando y queriendo. Ahora, si no tenemos, mejores. Ahora, si tenemos, mejora el rise time, que es el tiempo para alcanzar el vacío, ¿no es cierto? A mayor flujo, más rápido alcanza el vacío por oclusión completa. Ahora, el vacío también, si nosotros lo ajustamos y lo aumentamos en la bomba de flujo, si no hay oclusión, no pasa absolutamente nada. El vacío no tiene nada que ver, se maneja solo con el flujo. Ahora, si hay oclusión, favorece la sujeción del tip, digamos, del tip de la pieza de mano, de cómo lo agarra. En las bombas de vacío, ¿no es cierto? Vacío propio, como por ejemplo es solo un... Bueno, en los dos lo tiene, pero digamos que lo
maneja más el peristáltico, si bien bomba de vacío también, digo el Venturi, si bien bomba de vacío tiene peristáltico. El flujo no se puede mover, es directamente proporcional y lineal, ¿está bien? Ahora, el vacío nosotros lo podemos setear. Si lo subimos y no hay oclusión, mejora el flujo, porque tenés más velocidad de flujo, mejora la flowability. Ahora, si existe oclusión, genera una mejor sujeción de lo que estemos agarrando. Ahora, ¿qué es el ultrasonido? El ultrasonido es la tercera pata, la tercera posición del pedal. Se genera a través del movimiento generado por el estímulo eléctrico a una pieza de cristal, ¿no es cierto? Una piedad que se encuentra en la pieza de mano, que está en la punta, en el tip. Esto hace que vibre y corte el núcleo. El movimiento va de entre 20.000 y 60.000 movimientos por segundo. Esto también va a depender de la generación de FACO con el que estemos trabajando. Vibra y la vibración es antero-posterior. Después están los más nuevos que tienen torsionales y demás. Pero si no, imagínense como hay una cuchillita que va cortando adelante. Al 100% de energía es el pedal en la posición número 3 al máximo, ¿no es cierto? El desplazamiento es de alrededor de 90 micras de desplazamiento. Alto poder aumenta la dispersión del calor, es por eso que sufren las células endoteliales. Y cuando hacemos mucho FACO, tenés mucho poder de FACO, tenemos esos edemas e inclusive puede terminar en una disfunción endotelial que necesite un trasplante lamelar o lo que sea, ¿no? El bajo poder, ¿qué es lo que hace? Nos estresa además la zónula, ¿por qué? Porque al no poder cortar nos empieza a tironear y a traer, y obviamente la cápsula también, ¿no? Entonces, la fuerza tiene que estar en forma hipotética igual que la potencia, ¿eh? Entonces, si la potencia es más alta que la resistencia, va a haber destrucción pero sin desplazamiento, ¿está bien? Entonces, nosotros vamos a comer todo y le va a costar desplazarse. Si la potencia es inferior a la resistencia, hay más desplazamiento que destrucción. Aumenta la desinserción zonular y por ende, por un mecanismo de tracción. Ahora, cuando las potencias y las resistencias están parejas, la destrucción y el desplazamiento es el óptimo. Entonces, tip del FACO, que es la puntita, eso que nosotros enroscamos, está con un flip, ejerce la potencia con determinadas frecuencias sobre el cristalino. La potencia puede ser modificada según el recorrido posible de la punta del FACO. El control de pedal de dicha potencia en máxima posición es igual a máxima potencia. Mientras más apretamos, más desplazamiento va a tener de esto de lo que hablábamos hasta 90 micras, ¿cierto? Y acá podemos ver en el gráfico que tenemos a la izquierda cómo es que esto va aumentando de acuerdo a diferencias. A grandes rasgos hay más, no se queden solamente con esta, pero estas son las más comunes. En los FACOs simples o antiguos, la oscilación longitudinal es la más común, ¿no es cierto? Que va antero-posterior. Ahora también existen aquellas que son de tipo torsional oscilante, ¿no es cierto? Que son espectaculares para hacer FACO shock, porque en cataratas que por ahí no son tan duras, se lo come de forma... Cuando ustedes, por ejemplo, ven, hay una técnica que se llama FACO en carrusel, no sé si alguna vez la vieron, que es tipo como si fuera un... ¿cómo se llama? Un caracol, que haces un corte en la parte ecuatorial, le pones en la periferia y empezás a utilizar el torsional y solita se va comiendo toda en forma de espiral. Es espectacular. Obviamente que se hace en catarata N2 como máximo, porque donde ya empieza a haber una base mucho más sólida, eso no sale solo, ¿no es cierto? Sino que tenés que empezar a ayudar con segundas manos. Pero bueno, nos ayuda muchísimo. Esto lo van a encontrar a partir, por ejemplo, del Constellation, van a tener torsional.
Y ahora están los modos que nosotros vamos a utilizar. A ver, esto lo voy a correr un poquito más para acá. Bueno, ahí se me desapareció el show, pero ustedes me están viendo. Si no me llegan a ver o algo, me avisan, por favor. Bueno, mi camarita se desapareció. Bueno, los modos básicos que nosotros vamos a tener, esto es, presten atención con esto porque si bien no es difícil, pero cuesta a veces entenderlo. A mí me llevó tiempo hasta poder entender bien todas estas cositas. Entonces, pongámonos en la cabeza que cuando decimos panel es que vamos de 0 a 100 en un segundo. Apenas lo tocamos ya estamos en el 100% y vamos a llegar a la potencia que nosotros queremos en el momento en que nosotros llegamos a la posición número 3. Eso es el panel, el sistema panel. Y cuando hablamos de sistema lineal, quiere decir que a medida que más apretamos, más cantidad de poder vamos a usar. En este gráfico que estamos acá, el poder máximo que le pusimos es, digamos, no es representativo, es a modo de ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos un Faco que podemos ponerle una potencia de 0 a 100, ¿cierto? Entonces lo vamos a setear en el 70%. Ni bien llegamos a la posición número 3, apenita la tocamos, ya estamos al máximo y va a ser todo el proceso de panel. En cambio, en el lineal, a medida que más vamos apretando, más cantidad de poder vamos a tener, ¿no es cierto? Acá vamos viendo cómo es que a medida que vamos apretando, mayor va a ser la potencia. Ahora van a existir, esto es la forma en que vamos a manejar la potencia, pero después, ahora lo que vamos a ver es cómo, qué tipos de modo vamos a utilizar para generar ese tipo de cortes. Existen varias formas. Está el continuo, está el pulsado, el burst o ráfagas, ¿cierto? Está el panel propio, ¿cierto? Y está el progresivo y está otro más que después lo vamos a ver, que es lo que se llama el Faco frío, ¿está bien? El continuo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todo el tiempo te está dando la energía que vos le estás dando con el pedal. Puede ser tanto en sistema panel como en sistema lineal, pero todo el tiempo te da energía, todo el tiempo corta igual, ¿está bien? ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, para hacer el surco dentro de la catarata, ¿tá? El sistema pulsado va siempre en la misma cantidad de pulsos con el intervalo de tiempo que nosotros hayamos puesto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo vamos a escuchar como cada vez más rápido, digamos, siempre, digamos, nosotros le vamos a poner la frecuencia y el tiempo con la que queremos estar. Esto también puede ser de tipo panel o puede ser de tipo lineal. En este gráfico que tenemos acá, son todos de tipos, por ejemplo, tanto el pulsado como el continuo, es de tipo lineal. A medida que más apretamos, mayor va a ser la cantidad de poder entregada, pero de forma continua. El pulsado podemos ver esos espacios internos de tiempo que no hay ningún tipo de corte ni Faco emulsificación. ¿Para qué nos sirve esto? Ahora vamos a ver bien para qué sirve, pero esto es ideal para cuando estamos comiendo cuadrantes y nos permiten ir aspirando sin hacer corte, ¿está bien? El modo ráfaga o burst lo que hace es que los tiempos de intervalos que existen son mayores con menos cantidad de pedal y se acercan a la continuidad a cuando el pedal está con mayor potencia. Este modo sí o sí, sacando el Faco que tengo, que es un Faco medio híbrido, es en forma de panel, ¿no es cierto? Pero a grandes rasgos prácticamente todos se podrían hacer lineal o panel, ¿no? Pero poder entender esta diferencia. Una cosa son los modos y otra cosa es cómo manejo la potencia. El progresivo, bueno. Entonces, cuando nosotros metemos potencia, ¿cierto? Que escuchamos el tss, eso es la Faco emulsificación. Ahí está cortada. Y después va a estar el vacío con la aspiración y el flujo, que va a estar en el medio, ¿no es cierto? Vamos a también entender que cuando se realiza la Faco emulsificación, cuando estamos en el periodo de potencia y Faco, vamos a tener un proceso por las burbujas que se generan adentro, que en realidad es lo que termina cortando,
de repulsión. Es por eso que es importante este tipo de vacío, ¿no es cierto? Y de espacio en el tiempo para poder comer. El modo pulsado nos sirve mucho, por ejemplo, para cuando estamos haciendo Faco Chop y siempre en el centro de la cámara, ¿no es cierto? Cuando lo hacemos en pulsos muy cortitos nos puede servir, por ejemplo, para esculpir algún cuadrante, pero no para cortar. Entonces, acá a grandes rasgos tenemos espacios muy largos, remoción del epinúcleo, espacios un poco más cortos, remoción de cuadrantes, y en continuo, esculpido o corte. Bueno, la modulación de la energía, como lo estuvimos hablando, va a estar en el modo continuo, que es una oscilación permanente de la amplitud prefijada, útil durante el tallado del cristalino, que es este corte, este surco. Técnica de oclusión, ¿esto cómo se hace? Se hace con la aspiración y el vacío muy bajo y la potencia muy alta, porque lo único que vamos a buscar acá es cortar, no vamos a buscar aspirar, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si no, no nos hace el surco, sino que nos trae la catarata, que nosotros en ese caso no lo queremos. A su vez, aumenta muchísimo la repulsión. Ustedes se van a fijar que cuando están haciendo el surco, el cristalino, la catarata, tiende a irse, ¿no es cierto? Y aumenta obviamente la compensación fluídica. Y los sistemas lo vamos a tener, de acuerdo a lo que ustedes quieran, en panel o de forma lineal, que eso ya lo tuvimos. Bueno, los modos de ultrasonido. Diferencias, ventajas, inconvenientes y tipos de usos entre el continuo, el pulsado, las ráfagas Murs o, por ejemplo, el hiperimpulso o los Faco frío, ¿no es cierto? Bueno, el continuo, ¿qué se hace? Se hace en la fase de tallado, de corte, no tiene protección térmica, ¿no es cierto? Por eso que la cantidad de ultrasonido que se utiliza acá, tienen que fijarse bien. Digamos, al principio se usa mucho esta técnica, porque es una técnica bastante segura, pero sufre mucho el endotelio. Hay un mayor uso de energía, un mayor chartering por dispersión. Después el pulsado, bueno, el pulsado tiene un control lineal de la potencia, acuérdense que es ¿cómo se llama? La pirámide. Tiene una mayor protección térmica porque nosotros vamos teniendo determinados lapsos de tiempo de aspiración y flujo, y mejora terriblemente la flowability, que es esta capacidad de poder atraer, pero de forma controlada, lo que nosotros necesitamos. Está contraindicado para el tallado del surco, obviamente, por daño sonular. ¿Para qué se utiliza esto? Para la técnica de chop o la Faco Chop. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos pequeños momentos en modo de pulsado, nos encajamos generalmente cercano a un ecuador distal, y de esa manera podemos flipear, semiflipear, en realidad subluxar en parte el núcleo y poder hacer los cortes con el Faco Chop. Eso en el caso de que lo hagamos de forma posterior. Si lo hacemos de forma anterior, es más o menos parecido. Nos encajamos, dejamos el faco en posición y nos metemos con la técnica con el chopper y desgarramos el núcleo en profundidad para poder ir generando los cuadrantes. Las ráfagas burst, que estábamos viendo, ¿se acuerdan que al principio iba menos y a medida que íbamos apretando más iba acercando al continuo? Tiene una mejor protección térmica, ¿por qué? Porque nos va permitiendo nosotros a ir manejando cuánto es el poder que le queremos dar. Mejora la flowability porque básicamente lo podemos utilizar como una especie de IA, ¿no es cierto?, con pequeños disparos. Tiene una potencia de Faco fija, que nosotros lo vamos a fijar, no tiene control lineal, y no está contraindicado obviamente en el tallado del surco, es para empalar en técnicas también de Faco Chop, ¿no es cierto? Pero a diferencia del pulso, esto nosotros lo vamos a ir controlando, como es panel, el otro era lineal, con el
pedal del FACO, en tercera posición. El impulso, o lo también llamado FACO frío, es la máxima protección térmica. ¿Por qué? Porque no va a ser FACO a no ser que tenga la punta ocluida. Es lento el sistema, pero está muy bueno, especialmente en la etapa de Fellows. Mejora obviamente todo el manejo de cámara, mayor calibración no transitoria, y y es muy bueno para las técnicas microincisionales bimanuales, y especialmente para no tener grandes complicaciones. Bueno, eso ha sido todo. Paren que yo no sé cómo hice, pero no me puedo ver ahora. A ver, vamos a hacer así. Ahora sí. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, alguna cosita que quieran saber, esto ya lo sabéis.